Bueno, muy buenos días por participar en este webinario. Vamos a empezar ya con este último webinario de la serie de webinarios del mes de julio. Como os comentaba en el último webinario, realizaremos más a partir de la segunda quincena de agosto y durante los siguientes meses de septiembre y octubre. En este caso, lo que vamos a trabajar es cómo conectar nuestros dispositivos, los dispositivos del alumno, con la pizarra a través de Smart Notebook 14 con los nuevos complementos de Response VE y Exi Collaboration. En cualquier momento podéis, a través del chat, realizar las preguntas que consideréis o simplemente abrir el micrófono a través de Smart Bridget y hacer las preguntas directamente, para que, bueno, pues así también sea más, este webinario sea más participativo y podáis sacar mayor partido de él. No olvidéis, como siempre, os recuerdo que estamos en las redes sociales, a través de Twitter y de Facebook, y a través de nuestro blog, que es el blog de Smart Tecnología y Educación. Vamos a seguir publicando información sobre futuros webinarios y futuros informaciones relacionadas con nuestro software. Bien, como sabéis, el software de aprendizaje colaborativo Smart Notebook se ha convertido en una plataforma educativa que lo que nos permite es tener todo en un único archivo, desde nuestros complementos, archivos adjuntos, páginas web, actividades interactivas, y nos permite este software crear, enseñar y gestionar todo tipo de actividades, creando clases interactivas y actividades muy motivadoras. Como digo, además, Smart Notebook se ha convertido en una plataforma de aprendizaje estándar, siendo el líder y el estándar en software educativo para pizarras digitales, puesto que desde hace ya unos meses el software de Smart Notebook 14 puede ser adquirido y comprado para ser utilizado en cualquier modelo de pizarras interactivas independientemente de su marca. Esto permite estandarizar en el uso de una sola plataforma de software, en el uso del contenido, que además puede ser descargado miles de recursos a través de nuestra plataforma de Smart Exchange. Y Smart Notebook específicamente es el software, es el líder en software educativo para pizarras digitales, desde hace más de 22 años, como líder en más de 175 países. ¿Cuáles son las características específicas de la última versión del software de Smart Notebook 2014? Disponible ya desde el mes de abril. Bueno, pues la principal novedad es que este software incorpora todo lo que antes aparecían como complementos externos que se podían instalar aparte en el software de Smart Notebook. En esta nueva versión del software, todos estos complementos aparecen integrados ya directamente al descargar este software de Notebook. Además, estos complementos vienen ya integrados de manera total, y se han aumentado estos complementos para dar una mayor interactividad a nuestras clases. Por un lado estaría el complemento de Smart Notebook, de Smart Response VE, que es uno de los que vamos a hablar hoy. Notebook Math para Windows y para Mac, con el complemento de GeoGebra también incluido, las herramientas de 3D, Smart Notebook Connect, que nos permite tener al día todas las RSS y actualizaciones de nuestras páginas web dentro específicamente de Smart Notebook, Máscara, el pincel, el rotulador de edición de tinta y el complemento de Exi Collaboration. Además, cada trimestre Notebook se va a actualizar con novedades y con nuevos complementos. Desde el punto de vista de la diferencia entre las versiones anteriores de Notebook y la versión de Notebook 14, la diferencia fundamental es que Notebook 14, y sobre todo al comprar la licencia de Smart Notebook Advantage, lo que los profesores van a poder tener es un software, digamos una versión premium, siempre actualizado. ¿Qué es lo que ocurre si yo no quiero adquirir o no quiero comprar esa versión de Notebook más avanzada? No pasa nada, puedo seguir utilizando Smart Notebook dependiendo de la versión
que tenga, dependiendo de la fecha en la que se haya adquirido esa pizarra, pero los docentes pueden seguir utilizando Smart Notebook en la versión 11 o en la versión 14 sin necesidad de comprar la versión más avanzada, que es la que me va a dar siempre esas últimas actualizaciones. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Si hay alguna duda respecto a las licencias o este tema, pues podéis hacerlas ahora, y si no, vamos ya más a la parte de esa parte de colaboración en el aula. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, como sabéis, hablamos de que Notebook se convierte en la plataforma de software de contenido para pizarras digitales, que por un lado quería destacar aquí tres conceptos. Primero es nuestro envoltorio digital, que va a englobar dentro toda una serie de elementos. Por otro lado nos permite la interacción y la colaboración con los alumnos, y por otro lado la parte de evaluación. Cuando hablamos de envoltorio digital, ¿a qué nos referimos? Que este software de Smart Notebook nos permite integrar, por un lado, sistemas de evaluación, por otro lado, páginas web dentro del propio software, contenido de imágenes, archivos flash, archivos multimedia, sonidos, vídeos, y también actividades como las que vienen predefinidas en el Lesson Activity Toolkit. Y además, una de las ventajas de Smart Notebook como plataforma educativa es que permite ser configurado, permite ser utilizado en cualquier herramienta o en cualquier hardware de Smart, incluso también en cualquier hardware de la competencia. De cualquier otro modelo de pizarra puede ser utilizado Smart Notebook siempre y cuando se adquiera esa licencia. Interacción y colaboración, puesto que a través de los widgets, que son gratuitos y se pueden descargar de Smart Exchange, podemos incluir todo tipo de actividades interactivas y hacer que estos widgets, que estas herramientas interactúen con el contenido, con la tinta digital y el contenido de la página. Complementos, como hemos mencionado antes, como GeoGebra, Smart Response, String Collaboration, el Lesson Activity Toolkit, la grabadora de Notebook, que nos va a permitir grabar nuestras clases, y siempre además una barra de herramientas configurable adaptada a las necesidades específicas de cada docente. Si hablamos de evaluación y de colaboración, nos centramos ya más en lo que es el tema de este webinario, que son la parte de colaboración en el aula y evaluación o realización de actividades calificables por parte del profesor. Y para ello vamos a hablar de estos dos elementos: el complemento de Smart Response VE dentro de Smart Notebook 14 y el complemento de String Collaboration dentro de Smart Notebook 14. Vamos a empezar con la parte de evaluación y también colaboración, como vamos a ver con Response VE, con el software de respuesta interactiva de Smart Response. Smart Response VE es una versión del sistema de respuesta interactiva que permite utilizar los dispositivos de los alumnos como sistema de respuesta. Response VE mejora la colaboración, la evaluación con Smart Notebook, porque el alumno, desde su dispositivo, sea el que sea, siempre y cuando tenga conexión a Internet, puede ser un ordenador portátil, una tableta, un teléfono móvil, va a poder contestar a las preguntas lanzadas por el profesor, y el profesor va a tener siempre una perspectiva muy rápida, instantánea, de cómo es la evolución del aprendizaje de sus alumnos, pudiendo así adaptar las siguientes actividades o adaptar el contenido a las necesidades específicas del alumno en cada momento, y llevando a cabo así una enseñanza totalmente personalizada. Además, esos resultados de evaluación de esas preguntas se van a guardar siempre en el libro de calificaciones, lo que nos va a permitir generar informes y tener unos resultados de evaluación. Smart Response VE, como os digo, ya no necesita unos mandos de respuesta, sino que nos permite integrar los dispositivos del alumno en el aula. Y Smart Response VE es un complemento que viene totalmente integrado con Smart Notebook 14, no es algo que haya que comprar aparte. ¿Cómo funciona Smart Response VE? Bien, el presentador, el profesor, inicia sus preguntas siempre con Smart Response desde el software de Smart Notebook. La audiencia, los alumnos, tienen que ir a esta página web, response.smartedge.com, en sus dispositivos, introducir el número que se muestra en la pantalla, ¿vale? En este caso, como vemos, el profesor inicia y se genera un código, un ID de evaluación. Ese es el que el alumno va a tener que introducir junto con el ID del alumno, que es el que va a permitir que todos esos datos se guarden luego en el libro de calificaciones del alumno.
Las preguntas se muestran luego en el dispositivo de cada uno de los participantes, por lo que además cada uno puede ir contestando a esa evaluación o a ese juego de preguntas de manera independiente y de manera totalmente individualizada. Una vez que se han terminado la evaluación, cada uno de los alumnos va a poder ver sus resultados, su evolución en su dispositivo. Smart Response VE se conecta a través de un servidor, por lo tanto es imprescindible que desde la pizarra digital en la que vamos a iniciar las preguntas tengamos conexión a Internet y desde los dispositivos de los alumnos tengan también conexión a Internet. Esto nos permite que esa parte de evaluación pueda ser llevada a cabo no solamente desde el aula, sino en cualquier sitio. Incluso podemos marcar una serie de tareas programadas, siempre y cuando el profesor las inicie en el momento determinado y los alumnos se conecten, incluso desde su casa, desde la biblioteca, en ese momento establecido por el docente, pues van a poder contestar también a esa parte de preguntas. Bien, ya ahora que ya sabemos un poco cómo funciona Smart Response VE, vamos a ver para qué podemos utilizarlo. Y como os decía, lo vamos a utilizar tanto para la evaluación o ver el progreso o la evolución de los alumnos, como para fomentar la colaboración, creando mapas conceptuales o incluso nubes de palabras. Vamos a analizar primeramente la parte de evaluación. Como ya os comentaba antes, Smart Response VE es un complemento de Smart Notebook que va a aparecer en la barra de herramientas y nos va a permitir desde la barra de herramientas o desde el menú acceder a todas las acciones que tiene Smart Response. Por otro lado, Smart Response es importante saber que nos permite integrar diferentes tipos de preguntas dentro de nuestro archivo de contenido de Smart Notebook. Preguntas de sí o no, de verdadero y falso, de una respuesta numérica, de respuesta de texto, etc. Y una vez que el alumno conteste, nos va a generar gráficos al instante que vamos a poder insertar en Notebook, gráficos que nos permiten hacer una revisión con todo el grupo de los resultados generales de la clase. Pero además, como el alumno va a ingresar dentro de Smart Response con su ID de alumno, esto nos va a permitir que dentro de las herramientas del profesor nos vamos a encontrar siempre con esos resultados grabados en el cuaderno de notas del profesor, en este cuaderno virtual de notas que se instala en nuestro ordenador cuando instalamos también Smart Notebook 14. Ainhoa, perdona. Sí. No está. Pero hay momentos en los cuales pierdo tu voz. No sé si es mi conexión o debe ser la tuya, no sé si me pasa. Pues puede ser la conexión, Jordi. Yo tampoco te he escuchado la pregunta correctamente. La conexión, o sea, bien, como os comentaba, el cuaderno de notas del profesor lo que nos va a permitir es ver siempre esos informes del rendimiento de los alumnos en función al rendimiento de diferentes estándares. Podemos ver también gráficos del rendimiento de la clase, comparaciones, etcétera, etcétera. Smart Response tiene las herramientas, como os decía, integradas en Smart Notebook y podemos acceder siempre a estas herramientas de Response en Smart Notebook a través de, perdón porque me habéis... Como os decía, las herramientas de Smart Response están integradas en Notebook y accedemos a ellas de varias maneras. Podemos acceder a estas herramientas, como os decía anteriormente, desde el menú. Desde el menú de Smart Notebook, Response, podemos iniciar una pregunta, insertar una página de título, crear una pista, abrir un archivo del profesor, iniciar una clase, las herramientas del profesor, imprimir las preguntas, los resultados, etc. Podemos acceder también desde la barra de herramientas en el icono de Smart Response. Podemos acceder a esos botones de Smart Response que nos permiten rápidamente iniciar una clase o insertar una pregunta. Y de la misma manera, desde la barra de herramientas lateral podemos acceder a la pestaña de Smart Response, que nos va a permitir también una serie de acciones. Bien.
Por otro lado, algo muy interesante de Smart Response es que nos va a permitir importar evaluaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo creado un archivo de un examen o un ejercicio tipo test, voy a poder, por ejemplo, en un documento de Word, que es lo que habitualmente los docentes utilizamos, voy a poder importar esas preguntas a un documento de Notebook y se van a ubicar cada una de las preguntas en una de las páginas de Notebook. Esto me va a permitir reutilizar el material que ya tengo, no tener que reescribirlo, y luego simplemente le tendría que decir al sistema, a Notebook, cuál es la respuesta correcta para que una vez que yo inicie esa evaluación con los alumnos se autocorrija. Bien, esto es muy sencillo, simplemente accederíamos al menú de Response y elegiríamos la cuarta opción empezando desde abajo en el menú, que es importar preguntas de un ExamView HTML, Microsoft Word, XML o un APIP. Estos son los formatos que Response admitiría a la hora de importar esas preguntas. Es importante cuando importamos las preguntas que estas estén en el documento de Word, por ejemplo, en un formato específico, es decir, que tengan una numeración las preguntas y que las respuestas pues tengan un formato específico, por ejemplo ABC. Bien. Una cuestión también interesante cuando nos instalamos Smart Notebook y queremos empezar a utilizar Smart Response VE con nuestros alumnos es que configuremos y le digamos a Notebook cuál es el sistema de respuesta que los alumnos van a utilizar. Para ello simplemente tenemos que hacer clic en el icono de Smart Response en la barra de tareas de Windows y decirle seleccionar la opción de herramienta de configuración. Porque como sabéis, Smart tiene diferentes dispositivos de respuesta interactiva, los mandos LE para educación infantil o educación especial, los de PI para primaria, XE para secundaria, etc. Entonces, lo que iResponse, que es el que estamos viendo aquí, Response VE, que es el que en el que los alumnos sin necesidad de un mando extra responderían con sus dispositivos móviles conectados a internet. Entonces, siempre tenemos que marcar esta opción para que el sistema reconozca, nos genere ese examen online y reconozca que los alumnos van a responder con sus dispositivos. A la hora de crear las preguntas con Smart Response, como os decía anteriormente, bien, tenemos dos opciones. Por un lado, desde el menú de Response, sería insertar pregunta, y nos va a dar esta opción de elegir qué tipo de pregunta queremos insertar, si es una pregunta de sí o no, de opción múltiple, fracción, verdadero y falso, etcétera, etcétera. Y todo el sistema nos va a guiar a través de la creación de esta pregunta. Voy a elegir la opción de opción múltiple, le daríamos a siguiente. En este espacio tenemos que escribir la pregunta. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué color te gusta más? En este caso es una pregunta de opinión, ¿no? Podríamos aquí determinar cuáles son los estándares educativos o poner una serie de etiquetas que nos permitan identificar estas preguntas y luego reutilizarlas, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos hacerlo en función de, del contenido curricular, etcétera. Ahora le tengo que decir cuáles son las opciones, pues vamos a poner blanco, rojo y azul, por ejemplo. Perdonad. Entonces, bueno, pues aquí puedo seleccionar cuántas opciones les quiero dar. Podemos determinar qué tipo de escala queremos, ¿vale? Por importancia, por probabilidad, etcétera, etcétera. No lo voy a marcar en este caso, le daríamos a siguiente. Puedo seleccionar cuál es la correcta, como en este caso una pregunta de opinión, pues lo voy a dejar así. Podríamos incluso aquí dar una explicación extra que les saldría cuando el alumno vea los resultados de la evaluación. Le damos a finalizar y ya me ha generado automáticamente esta pregunta, ¿vale?
Como veis es muy sencillo y aparte tenemos la opción de importarlo si ya las tenemos generadas en un documento de Word. ¿Qué tipo de actividades o de preguntas vamos a poder insertar? Pues mirad, este es un ejemplo en el que vemos pues un ejercicio de clase, una actividad de comprensión, podría ser un examen, podría ser una pregunta de evaluación. Eso lo vamos a decidir nosotros cuando le demos luego el valor o el peso que tiene dentro del examen o dentro de la evaluación global del curso la evaluación o la pregunta. En este otro ejemplo podría ser una pregunta tipo encuesta, ¿no? Como la que hemos hecho anteriormente, ¿cuál es tu color favorito? En este caso sería una pregunta de retroalimentación. ¿Has entendido la lección de hoy? Imaginaros si siempre terminamos con esta pregunta en nuestra clase. Habitualmente cuando uno pregunta esto en clase, los alumnos no se ven realmente sinceros, ¿no? A la hora de responder, puesto que, bueno, pues sienten un poco de vergüenza o de timidez para a la hora de decir, pues no lo he entendido. Sin embargo, si hacemos una pregunta de este tipo, que puede ser anónima, los alumnos van a contestar con sinceridad, y si yo veo que un 30%, como veo en este gráfico, de mis alumnos no han comprendido bien la lección de hoy, eso me da la pauta de que probablemente tendré que hacer un repaso o buscar qué parte de la lección no han entendido. Puede ser también para revisar la tarea, qué parte de la tarea te supuso mayor dificultad, cuál pregunta, etcétera, etcétera. O podría ser partidas de grupo en las que, bueno, pues les pedimos a los alumnos o queremos generar entusiasmo, motivar a los alumnos utilizando esos mandos. Una vez que ya hemos hecho las preguntas y que tenemos esos resultados, como os decía en un principio, podemos evaluar esos resultados con esos gráficos con todo el grupo dentro de Notebook, pero luego vamos a tener unos informes individualizados de cada una de las respuestas de los alumnos en nuestro informe de clase, y esto lo vamos incluso a poder exportar a otro tipo de formatos. Perdón, estos resultados, confundí de página, los vamos a poder luego importar. Esto es, exportar estos resultados, no importar, que eso era la parte de importar preguntas, perdonad que me confundí de página. Esos resultados de esos gráficos los vamos a poder exportar luego a varios sistemas o a varios formatos, a un Excel, a un CSV o a un HTML, para poder combinarlos pues con nuestros registros de notas que habitualmente utilizamos en los colegios. Como podéis ver aquí, podemos generar, una vez que tengamos los resultados de las evaluaciones, diferentes tipos de informes desde Smart Response, desde el cuaderno de profesor, informe del rendimiento del alumno o también informes de rendimientos de la clase. Como os decía, quiero ahora que participéis vosotros en estas preguntas. No es una evaluación, son preguntas más bien de opinión, y lo que quiero es que veáis cómo funciona y que no necesito tener a todos los alumnos presentes en la clase para poder lanzar, por ejemplo, estas preguntas, sino que es algo que puedo hacer de tarea, o un alumno que está enfermo y no ha podido venir a clase puede contestar a esas tareas desde su casa, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, yo ya tengo aquí generada esta set de preguntas, con 3 preguntas muy sencillitas, y lo que voy a hacer es iniciar iniciamos, como digo, esta evaluación, que son unas pequeñas preguntas de opinión para vosotros. Tenéis que ir a response.smartedge.com desde vuestro dispositivo, y como os digo, os va a pedir 2 IDs, el ID de evaluación y el ID del alumno. El ID del alumno, como vamos a hacerlo en modo anónimo, lo vais a dejar vacío y solamente tenéis que completar el ID de evaluación. Lo voy a hacer yo también desde aquí para que lo podáis ver. Entonces, el ID de evaluación vemos que es el 843918.
Podríamos insertar un código QR también si nuestros alumnos cuentan con un dispositivo de lector de códigos QR. A ver, que no me ha cogido. 843-918. 843-918 es el ID de evaluación. El del alumno lo dejamos vacío e iniciamos la sesión. Y aquí lo que tengo, si he utilizado alguna vez un sistema de respuesta interactivo, tendréis que contestar sí o no. La segunda pregunta, ¿utilizan tus alumnos dispositivos en tus clases, portátil, tabletas? Ir contestando cada uno de vosotros de manera independiente. Y lo que veo yo es, bueno, puedo ir viendo cuántos alumnos tengo conectados, cuántos se han conectado, cuántos han contestado. Uno ha contestado, uno anónimo no ha contestado. Os pido que vayáis, no sé si os habéis conectado todos o habéis tenido problemas para conectaros. No sé si alguien más se quiere conectar o esperamos un poco más. Bueno, como veo que ya parece que ya habéis contestado casi todos. Yo te contesté. Vale, gracias Jordi. Voy a detener la evaluación para recopilar los resultados. En este caso no va a haber aciertos o errores porque, como os decía, es una pregunta de opinión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo ahora cada una de las preguntas. Insertamos el gráfico en Notebook para poder ver con detenimiento, como os decía, incluso con mis alumnos, esos resultados. ¿Has utilizado alguna vez un sistema de respuesta interactivo? Pues el 50% ha dicho que no, el 50% ha dicho que sí. ¿Utilizan tus alumnos dispositivos en tus clases, portátil, tableta? A ver, ¿por qué no se me queda esta pregunta? Eso es, etcétera. Y vemos que el 100% de las que estáis en el webinario tenéis en vuestras aulas, vuestros alumnos tienen la opción de poder utilizar un dispositivo interactivo. Por lo tanto, bueno, pues estáis de suerte porque vais a poder sacar mayor partido a Smart Notebook y a Responsube. Y en este caso la siguiente pregunta era, ¿te resulta una aportación extra a las clases el uso de sistemas de respuesta interactivo? El 100% habéis contestado que sí. ¿Veis cómo de manera instantánea yo puedo tener el feedback de los alumnos o podría tener esa parte de evaluación y decidir en ese caso, al analizar los resultados generales o los resultados en detalle de cada uno de los alumnos, podría ver cada uno lo que ha contestado y entonces determinar a cada uno de esos alumnos, en este caso es anónimo, pero en un aula normal no lo sería, podríamos ver qué necesita específicamente para ampliar o reforzar cada uno de estos alumnos. Luego, si observamos en lo que el alumno va a ver en su página web, él va a ver el resultado, cuántas respuestas ha contestado y las respuestas que ha dado. En este caso, las 3 correctas porque no había errores, pero si no hubiera sido así, le marcaría cuáles ha fallado. Eso le permite al alumno también completar su evaluación y hacer una reflexión sobre su propia evaluación. Bien, esta página se me ha mezclado porque no viene aquí. Bueno, como os decía al principio, vamos a cerrar también, ya habíamos detenido la evaluación. Bien, como os decía al principio, Smart Notebook y Responsube concretamente, lo que nos permite es, por una parte, la evaluación y por otra parte, la colaboración. Bueno, pues como os comentaba, Smart Responsube nos va a permitir esa parte de evaluación, de revisión de actividades, de revisión de contenidos, del progreso de los alumnos, pero nos permite también la parte de colaboración,
que hace que los alumnos puedan estar interactuando en todo momento con el contenido de la pizarra y que los alumnos desde sus dispositivos puedan enviar información a la pizarra. Esto ya lo hacíamos anteriormente sin Responsive. Cada vez que queríamos que un alumno resolviera o interactuara con el contenido, le pedíamos que saliera a la pizarra e interactuara con ese contenido. Esto nos permite una interactividad en un punto de la clase determinada, pero 1, 2, 3 alumnos, con pizarras colaborativas como la SB800, hasta 4 alumnos, pero en realidad, si queremos que todos los alumnos puedan estar interactuando con el contenido o enviando contenido o respuestas a la pizarra, lo que vamos a utilizar es esta otra parte de colaboración de Smart Responsive, que combinada con 2 widgets muy específicos nos va a dar esa interactividad y ese contenido también de inclusión, y de que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar. Estos 2 widgets son el widget de Word Cloud y Concept Mapping. Word Cloud lo que nos permite es que los alumnos, a través de Responsive, de este widget y del uso de sus dispositivos, puedan enviar textos a la pizarra y realizar nubes de palabras. Concept Mapping es un widget que lo que nos va a permitir es elaborar de manera conjunta un mapa conceptual. Vamos a verlos con más detenimiento cada uno de ellos. Como os comentaba, el Word Cloud Widget es una nube de palabras, una nube de etiquetas. Seguro que habéis visto esto en las páginas web, en las que muchas veces a la derecha, a la izquierda, en un menú aparece una nube de palabras en las que hay palabras más grandes, palabras más pequeñas. Esto es una manera visual de ver conceptos más importantes que otros. Los más grandes siempre serán los más importantes. O, como en este caso, los que se repiten con mayor asiduidad. Por ejemplo, si yo pregunto ¿cuál es tu animal favorito? Y 5 alumnos responden el perro, la palabra perro se va a hacer más grande y la palabra gato será más pequeña porque tiene menos respuestas. Eso nos permite visualmente ver cuál es la respuesta que se ha dado con mayor número. Este widget, este Word Cloud Widget, igual que el siguiente que vamos a ver, el de los mapas conceptuales, al igual que el resto de los widgets de Smart, los podéis descargar gratuitamente desde Smart Exchange. Os he puesto aquí el link, os enviaré después la presentación para que podáis tener acceso a todo este contenido. Y lo que hacemos es que entramos en Smart Exchange, que todos conocéis, es exchange.smarttech.com. Os lo voy a poner aquí, por si alguien no lo conoce. Rotulador de texto. exchange.smarttech.com. exchange.smarttech.com. Así también os he podido mostrar de alguna manera cómo funciona también una de las nuevas cosas que tiene Notebook 14, que es el rotulador de texto, que me permite convertir la tinta digital automáticamente en texto. Bueno, entramos a exchange.smarttech.com y en la parte de buscar vamos a escribir la palabra, el nombre del widget, en este caso Word Cloud, nube de palabras. Una vez que lo busquemos, nos va a dar los resultados de búsqueda y en los resultados de búsqueda vamos a poder encontrar ese widget, Smart Response Widget, Word Cloud. Tenemos que hacer clic en descargar. Y cuando hagamos clic en descargar, sabéis que tenemos que estar registrados en Smart Exchange, que es totalmente gratuito. No puedo subir o bajar contenido de Smart Exchange si no entro con mi usuario en Smart Exchange, pero recordad que Smart Exchange es totalmente gratuito el crear nuestro usuario. Una vez que lo hayamos descargado, se nos va a guardar en una carpeta dentro de nuestro ordenador y una vez que lo tengamos simplemente hacemos doble clic en el widget que queremos instalar. Por defecto se nos va a abrir un documento de Notebook nuevo donde nos va a aparecer ese widget dentro de una página. ¿Qué es lo que nos interesa hacer? Lo que tenemos que hacer es enviar o guardarnos este widget dentro de la carpeta de mi contenido que tengo en la pestaña de galería dentro de la barra de herramientas lateral. De esa manera lo voy a tener siempre guardado en esa carpeta de mi contenido y haciendo doble clic desde ese widget voy a poder siempre acceder a él porque se me va a insertar en una página del widget, de Notebook en la que estemos.
Vamos a ver, para que veáis vosotros también cómo funciona, es una pregunta muy sencillita y vamos a funcionar de la misma manera que antes. Yo tengo aquí el widget, como veis. Este widget es un objeto que puedo mover, ¿eh? Desde la tuerca podemos configurar el tipo de preguntas o el tipo de respuestas. Si las actualizaciones son en directo, si queremos diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, y cuántas respuestas puede enviar cada persona. En este caso, pues os voy a poner 3, ¿vale? Para que me digáis 3 redes sociales que utilicéis. Cada una de la red social que me queráis incluir va a ser una respuesta independiente, porque tenéis hasta 3 respuestas, ¿vale? Entonces pensad en las 3 que más usáis y me las mandáis. Inicio y nos va a salir el mismo mensaje que nos aparecía antes, que nos va a enviar a response.smartedge.com. Vaya, no me está funcionando ahora. Bien, ahora ya lo tenemos, response.smartedge.com es donde tenéis que ir. El ID de evaluación va a ser el 843918. Si os fijáis, es el mismo de antes. ¿Qué es lo que me permite esto? Que el alumno no tiene por qué haber salido de la página, simplemente con actualizar la página ya tendría a su disposición este nuevo espacio para preguntas. Os doy unos minutos para que podáis contestar. ¿Veis cómo ya van llegando las respuestas según vais contestando? Si en algún momento algún alumno no tuviera de nuevo el ID de evaluación, veis que lo tengo aquí con este numerito. No sé si lo podéis ver, eso es el numerito que los alumnos tienen que introducir para sus respuestas. Y este número 5, que ahora se ha convertido en 8, es el número de respuestas que se han enviado hasta el momento. Bueno, ya vemos cómo se ha ido generando esta nube de palabras con ResponseVE y este widget de Word Cloud, en el que podemos ver que hasta el momento tenemos 9 respuestas y de un solo vistazo yo ya veo que parece que Twitter es la respuesta más repetida, ¿verdad? Entonces, si quiero saber cuántas respuestas tiene Twitter, hago clic en la palabra Twitter y si os fijáis aquí, perdonad que se me ha ido, lo que vemos es que hay 3 respuestas de Twitter. Sin embargo, si hago clic en Facebook, veo que son 2. Skype tiene 2 respuestas, LinkedIn 2 y YouTube 1. Perdón, LinkedIn 1 y YouTube 1. Como veis, bueno, yo puedo mover este texto, pero siempre va a tener ese carácter de que va a ser más grande o más pequeño en función a las respuestas que se envíen. Voy a detener ya la pregunta, ya ningún alumno podría enviar más respuestas y ya tenemos aquí nuestra nube de palabras que nos hace ver que Twitter es la respuesta más repetida. Como veis, pues muy útil para tener de un vistazo, de un golpe de vista, las respuestas de los alumnos. En esta nube de palabras, que bueno, pues es algo muy visual y muy intuitivo y muy rápido. Otro de los widgets que os decía que funciona perfectamente y de manera muy intuitiva con Smart ResponseVE es el de widget de mapas conceptuales. Bien, este widget lo que nos permite es crear un mapa conceptual con nuestros alumnos en el que, bueno, pues arrastrando animales, voy a ubicar cualquier texto, cualquier imagen al área de mapas conceptuales, lo que nos va a crear es un globo de texto que nos permite iniciar un mapa conceptual. Bien, ahora voy a poner vertebrados. Y como veis, todo lo que yo voy incluyendo dentro de este mapa conceptual se nos va ubicando así. Bien, voy a seleccionar ahora el globo de texto vertebrados
Y con este es con el que voy a iniciar mi pregunta para vosotros. Es decir, ahora se trata de que entre todos construyamos este mapa conceptual. Seguimos teniendo, como os decía antes, el mismo ID de evaluación. Simplemente actualizáis la página y podéis mandar las respuestas. Tenemos marcado aquí que se pueden mandar, el alumno puede mandar hasta 5 respuestas. Tenéis que enviar nombres de animales vertebrados. Vemos que ya vamos enviando. Y nos va llegando estas respuestas. ¿Vale? Los peces, los mamíferos, gato, aves, elefante, león. Bien, ¿qué podríamos incluso aquí? Yo puedo también jugar con el contenido y decir, bueno, pues ya que tenemos la clasificación de anfibios, reptiles, perro, vamos a ver, ¿el perro qué es? Un mamífero, ¿verdad? Pues modifico ese mapa conceptual, el gato, un mamífero. Y voy ampliando ese mapa conceptual con las respuestas de los alumnos. El león, un mamífero, pues también lo modifico. Ay, perdonad que lo he modificado incorrectamente. Ahí estaría. No, perdonad. Llevar aquí a los mamíferos. Eso es. Bueno, el perro no me deja llevarlo al mamífero y entonces es lo que me está... Ahí estaría. Bueno, los pájaros lo puedo llevar al concepto de aves, por ejemplo. Y bueno, pues de esta manera iría generando mi mapa conceptual. Cada vez que yo decido cuál es el globo de texto que voy a modificar o sobre el que voy a enviar conceptos, veis que se cambia de color. Eso quiere decir que las respuestas que se envíen a partir de ese momento van a depender de esa subidea dentro de mi mapa conceptual. Como veis, muy útil también para, de manera colaborativa con toda la clase, generar un mapa conceptual a partir de los conceptos aprendidos. Una vez que hemos terminado, podríamos hacer una cámara de fotos, clic-clac, y lo que nos haría sería una captura de imagen. Esto ahora mismo es una imagen que yo puedo, por ejemplo, compartir con mis alumnos en el blog de clase, en la página web, etcétera, etcétera, para que entre todos pues podamos seguir repasando ese contenido también desde casa. El último complemento del que os quiero hablar es Exi Collaboration. Y Exi Collaboration es un complemento creado por una empresa alemana, Freeland, que bueno, pues ha colaborado con Smart en la creación de este complemento y que nos va a permitir, de la misma manera que lo hacemos con estos widgets y ResponseVE, enviar a los alumnos mensajes de texto desde sus dispositivos móviles a una página de notebook, sin necesidad de que sea un word cloud o un mapa conceptual. De manera que todos los alumnos contribuyen activamente con sus ideas, con sus contenidos y llevamos a cabo en el aula una comunicación bidireccional, no solamente de la pizarra hacia el alumno, sino también del alumno hacia la pizarra, como haríamos también con estos elementos de ResponseVE que hemos visto anteriormente. Exi Collaboration funciona de la misma manera que ResponseVE, a través de un servidor. En el caso de ResponseVE era response.smartedge.com. En el caso de Exi Collaboration es send to notebook. Y bueno, pues a través de esto el alumno podría enviar textos, incluso imágenes, al servidor y el servidor lo envía directamente a la página de notebook en la pizarra digital. Bien, ¿cuáles son las diferentes características de Exi Collaboration? Hay dos versiones. Hay una versión básica, gratuita, que va incluida siempre en Notebook 14, y una versión premium que no está incluida en Notebook 14, que la podríamos adquirir y comprar directamente a este desarrollador de este software, que es Freeland, que es, como os decía, es una empresa alemana, o que nos puede servir para versiones anteriores a Notebook 14, cuyas estas versiones anteriores a Notebook 14 no incluyen la versión básica. ¿Cuáles son las diferencias o las características que tiene Exi Collaboration? Bueno, tanto con la versión básica como con la premium podemos gestionar, utilizar listas de clase que podemos registrar
y que a través de un ID nos va a permitir también guardar esos resultados del alumno. Realmente esto es algo que tenemos con ResponseV. Bueno, el tipo de actividad, hay varios tipos de actividad. Random quiere decir que las imágenes o los textos que los alumnos envíen van a aparecer de manera aleatoria en la página de Notebook. Si el tipo de actividad lo marcamos con stack, eso va a querer decir que todas las respuestas de los alumnos van a aparecer siempre unas encima de otras. Eso va a permitir que no se puedan leer y por lo tanto va a evitar que los alumnos copien lo que los otros alumnos están enviando. Por lo tanto puede ser interesante de esa manera y luego poder hacer que separar esos objetos y poder revisarlos entre todos. Si seleccionamos que el tipo de actividad va a ser en una lista, eso quiere decir que en el orden en que los alumnos lo envíen, el texto o las respuestas van a aparecer en una lista dentro de nuestra página Notebook. La opción de lista por categoría nos permite que los alumnos envíen la información en diferentes categorías. Eso no está incluido en la versión básica, sí en la Premium, al igual que el stack por categoría. Podemos pedir también que se añada el nombre del remitente, de manera que veamos exactamente, ya con la respuesta, quién ha enviado cada una de las palabras. Si queremos que los alumnos envíen imágenes, entonces tendremos que adquirir la versión Premium, así como insertar en una nueva página, así como también la opción de colores y identificar las contribuciones por el remitente. En ambos vamos a tener siempre acceso a preguntas e información a través de la página de String Collaboration. Vamos a hacer una pequeña actividad, para que lo veáis cómo funciona. Preparamos la actividad, en este caso, bueno, pues yo, remitiéndome a la actividad que ya habíamos creado con el mapa conceptual, en este caso quiero hacer una actividad de categorías, vertebrados e invertebrados. Bien, voy a salir de pantalla completa. Lo que tengo que hacer es, primero, seleccionar la pestaña de complementos en la barra de herramientas lateral. Y seleccionar el complemento XC Collaboration. Ya lo tengo seleccionado, tengo que conectar. Como estoy utilizando la versión XC básica, me avisa de que tengo la versión gratuita y no todas las características van a estar disponibles. En este caso, lo que voy a hacer, bueno, en primer lugar es iniciar mi clase y le voy a seleccionar la opción de clasificar por categoría. Cada uno de vosotros vais a poder enviar 3 mensajes y en este momento ya iniciaríamos la actividad. Como os he comentado anteriormente, perdonad que me estoy confundiendo, la opción de clasificar por categoría no está disponible en la versión básica, pero bueno, no me importa porque entonces lo que hago es selecciono la opción de lista y en este caso voy a poner solamente 2 respuestas y voy a iniciar la actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vuestras respuestas van a ser para los animales vertebrados. Inicio la actividad y en este caso, este es el código que tenéis que hacer. Voy a insertar el código QR para que si tenéis lector de código QR alguno de vosotros lo podáis utilizar. En caso de que no lo tengáis, es muy sencillo, lo que tenéis que hacer es acceder a esta página web, que sería el servidor, en este caso de XC Collaboration, send2nb.com, es decir, enviar a Notebook, send to Notebook, send2nb.com, y os va a pedir un ID, que es el 6703031. Os muestro en la pantalla también cómo vería el alumno esta conexión al servidor. 6703031 y conectamos. En este caso el alumno tiene una de 2 respuestas, como yo le he dicho que solo son 2 respuestas, pues vamos a enviar perro y gato, por ejemplo. Gracias por tus contribuciones. Voy a eliminar esta
Y vemos que ya nos van llegando estas respuestas del resto de alumnos. Yo he enviado 2, ¿veis? Como os decía, nos aparece en una lista, ¿de acuerdo? Bien, voy a detener, veo aquí 2 alumnos conectados, en este caso anónimos, porque no les hemos pedido el nombre. Voy a detener la pregunta y en este caso lo que os voy a pedir ahora, o lo que os pediría ahora, iniciaría de nuevo, y en este caso tendríais que mandar por lista también, lo podemos hacer, los animales invertebrados. Iniciaría la actividad y bueno, los alumnos podrían enviar de nuevo sus respuestas. No lo vamos a hacer para no entretenernos más, puesto que ya estamos en el tiempo del webinario. Pero como veis, pues bueno, tanto ResponseV como EXI nos permiten esta parte de colaboración. ResponseV además nos permite la parte de evaluación, pero ambas herramientas lo que nos permiten es integrar los dispositivos del alumno y utilizarlos de manera colaborativa, puesto que hay muchas investigaciones que nos hablan de cómo el uso de los dispositivos móviles de los alumnos, las tabletas, los portátiles, incluso el propio nombre, un programa uno por uno, a lo que nos llevan a pensar es al alumno sentado en su mesa utilizando sus dispositivos de manera totalmente aislada. Y lo que no queremos es aislar a nuestros alumnos en el aula, lo que queremos es integrarlos con el contenido del profesor y darles la posibilidad de comunicarse, de enviar información y de poder trabajar de manera colaborativa entre unos y otros. Con esto sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Si quisierais recibir más información tanto de Notebook 14 como de del resto de soluciones de software de Smart, no dudéis en contactar con vuestro distribuidor oficial certificado. Si no sabéis cuál es vuestro distribuidor oficial certificado Smart, podéis encontrarlo a través de la página de smarttech.com o contactar conmigo para que yo os pueda facilitar y os puedan enviar información tanto de precios como modelos de licencias, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y bueno, si tenéis cualquier pregunta, este es el momento de hacerla. Bien, María, puedes abrir el micro o enviar la pregunta por el chat. No te escucho, María. Tendrías que abrir el micro que tienes en la parte superior. Sí, os voy a enviar tanto la grabación de la presentación como la misma presentación para que podáis acceder a todo el contenido. Y ya sabéis que si tenéis cualquier otra duda posterior, pues estoy a vuestra disposición. Gracias, María, por tu pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Buenos días. Buenos días, Jordi. ¿Sí, Jordi? No, ninguna pregunta. Ah, ok. Agradecerte la sesión. Ah, ok, nada, muchísimas gracias a vosotros por atender. Y bueno, pues como os comentaba al principio, seguiremos realizando series de webinarios que reanudaremos ya para la preparación del nuevo curso escolar a partir de la segunda quincena de agosto. Y bueno, pues esperamos veros allí. Todo igualmente será publicado a través de nuestro blog, Smart Tecnología y Educación, y a través de las redes sociales. Muchas gracias y bueno, pues los que tengáis vacaciones ahora, feliz verano y felices vacaciones. Un saludo.